Gracias por conectarse, sean bienvenidos a este webinar. El nombre es, como tal, vamos a hablar de los equipos, del equipo híbrido Solarator. Vamos a ver las estrategias, algunas aplicaciones, ventajas de estos equipos, de estos modelos, y vamos a conocer sus principales funciones. Para esto me acompaña mi colega Mauricio Rodríguez, para el que vamos a estar presentando este webinar. Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio. Bien, aquí está un poquito de lo que vamos a hablar, una breve introducción, el perfil del producto, vamos a conocer sus principales características técnicas, ventajas, aplicaciones, algunos casos prácticos y temas de servicios soles, que eso ya al final vamos a darle una pequeña plática de eso. Vamos a iniciar entonces con la introducción, un poquito de historia brevemente de Solis, el tercer mayor fabricante de inversores a nivel mundial. Aquí tenemos una línea del tiempo, en el 2005 fue fundada, de hecho hace unos días cumplimos 20 años, entonces estamos celebrando, ¿no? En resumidas cuentas, esto es como todo lo más importante, ¿no? En 2009 obtuvimos fue la primera empresa asiática con inversores con certificación UL. ¿Por qué hago mención aquí? Pues básicamente porque esta presentación que estamos dando ya la dimos una con el modelo IEC para otros mercados, pero este es la certificación UL. Es decir, que ya va a estar disponible para México, Centroamérica, Colombia, etcétera, ¿verdad? No solo por la certificación, sino también por el nivel de voltajes que estamos manejando en este producto. Eso nos pueden escribir en el chat también de dónde nos están visitando. Se los agradeceríamos mucho. Le damos a la siguiente, que es la perfil de la compañía. Somos más de 4.500 empleados a nivel mundial, con más de 800 ingenieros en el área de desarrollo de producto, más de 80 gigabytes de capacidad y envíos de más de 100 gigabytes. La verdad es que es unas cifras bastante altas. Como les decía, más de 20 años de historia. Es una empresa muy consolidada ya a nivel mundial. Entonces, vamos por más años. Componentes de los sistemas, ¿por qué ponemos esta información? Realmente es para que conozcan no solo las características eléctricas técnicas de los productos, sino para que también sepan de qué están construidos los inversores, que por todo se pueden ver similares o tienen algunas características iguales, pero internamente es lo importante, hay que saber de qué están hechos. Y aquí les mostramos muchas de las marcas reconocidas de componentes como Infineon, IGBTs, los relevadores Panasonic, Zettler, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros es importante que ustedes conozcan los componentes internos de los productos para que vean que es un producto de buena calidad. Y bueno, entrando un poquito más de lleno a lo que vamos a estar platicando el día de hoy, viene siendo los productos híbridos Solarator, que básicamente pues aquí tenemos este par de imágenes que nos dicen las áreas o las oportunidades de negocios que queremos llegar, perdón, que pueden ser comercios, pueden ser fábricas, pueden ser plazas, centros comerciales, hospitales, inclusive hasta microredes o sistemas off-grid grandes también. Entonces, está enfocado a este tipo de comercios, igual a agricultura y minería también. O sea, hay muchas aplicaciones y con todas las ventajas y escenarios que les vamos a mostrar, ustedes van a poder realizar todos sus proyectos con toda confianza, pues porque el inversor va a cumplir esas necesidades, ¿no? La verdad es que son equipos muy, muy prácticos que tienen muchas aplicaciones, ya las conocerán. Le damos hablando meramente de la demanda energética, como bien este equipo está enfocado más al ámbito comercial e industrial, entonces este es como una pequeña énfasis que queremos dar del producto. En algunos comercios, en alguna industria, en fábricas, sabemos que el consumo energético tiene algunas características durante el largo del día, es decir, que tiene distintos precios.
Entonces, vamos a platicar un poquito sobre eso, de cómo poder eficientar eso o reducir costos para el usuario, sus clientes, con algunas soluciones, porque como saben, algunas tarifas en ciertas regiones de México, de Centroamérica, de Sudamérica tienen variar el precio, ¿no? Ciertos horarios, la energía es más cara. Entonces, con estos equipos podemos llegar a reducir esos altos costos de energéticos con algunos modos de trabajo que el equipo ofrece. Entonces es por eso y es importante conocer y estar bien informado de todas las funciones de estos equipos porque eh, puede llegar a ser un negocio bastante rentable con retornos de inversión muy buenos, dado que podemos atacar esa parte del alto costo de la energía y así pues tener también esa seguridad energética, ese respaldo, ese backup. Entonces no solo es económico, también es darle ese tema de seguridad a sus clientes para que sus procesos no se corten por algún corte de energía, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues la verdad es que tiene bastantes beneficios. Por eso es que estamos impulsando mucho esta nueva serie de inversores híbridos solares. Bueno, la otra parte viene siendo también perdón, hay muchos desafíos en la integración de fuentes renovables en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, aquí estamos presentando como algunas curvas, le llaman curva de Pato, donde nos dice que el consumo pues va variando según el horario, ¿no? Ya por la tarde, si se fijan aquí como ya a las 6 de la tarde, por la mayoría de los consumos son muy elevados y el precio del kilowatt en esta zona por lo general son más caros. Entonces, lo que podemos hacer con nuestros sistemas es poder, digamos, utilizar nuestra propia energía con nuestras baterías para que no paguemos el precio del kilowatt, que es muy caro en este tipo de periodo. Es básicamente una de las funciones de nuestro inversor, que puede hacer, llámese time shifting o peak shaving, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es lo que estamos tratando de hacerles saber. Y si se fijan, pues el consumo en horario más en la madrugada, pues es, digamos, relativamente menor y el precio también del kilowatt es menor en este horario, ¿no? Entonces, por aquí más o menos queremos como que ustedes vayan comprendiendo cómo funcionan este tipo de tarifas o de precios en la industria y cómo nuestros inversores pueden funcionar y tener este tipo de soluciones. Entonces, a continuación voy a presentar aquí el producto, el inversor como tal, el Solis de 30 a 60 kilowatts, serie Solarator. Aquí tenemos como toda la familia de los inversores, donde están los residenciales obviamente y también están pues los más poderosos al momento con UL, ¿no? Que es el de 30 kilowatts a 60. Y en la siguiente aquí estamos viendo ya, como les decía, la gama residencial, que por ahí también tenemos unos webinars para que estén pendientes las redes de los que estamos mostrando y los 100, 30-50 y hay uno de 75-125, bueno, eso ya está próximo a llegar. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el de 30 kilowatts. Este inversor, digo, aquí lo pusimos separado del resto de la familia porque este es un inversor de trifásico de 220 volts, 220, 208, 240. Y es híbrido, el backup es 1 a 1, es decir, si el de 30, pues va a tener 30 kilowatts también en el respaldo. Aparte que se le puede conectar un generador y hasta 6 inversores en paralelo para tener un sistema de 180 kilowatts trifásico 220. Que puede ser no tan grande, pero pues tener un respaldo de 180 kilowatts, por ejemplo, para un comercio, para una industria también, es bastante bueno, ¿no? Es muy considerable. Entonces, es un equipo bastante bueno, ya lo estamos
Esperamos que verlo ya próximamente en sus instalaciones ahí, que la verdad es un equipo muy bueno. Y vamos a sacar certificaciones también para este modelo, para que lo conozcan, sepan cómo instalarlo, cómo configurarlo correctamente. Y al igual que los otros modelos, ¿no? Este es el de 30-60, aquí ya la familia pues va digamos, de alto voltaje, así le llamamos nosotros, que realmente es a 480 volts. Mismas prestaciones, el backup 1 a 1, como todas las series Solarator, el paralelo hasta 6, ya de 60, estamos hablando de poco más de 300 kilowatts, ¿no? En el respaldo. Entonces, van creciendo los sistemas, ¿no? Van evolucionando, entonces cada vez vamos teniendo mayor potencia y también mayor respaldo. Ya va a tener las certificaciones UL, etcétera, ¿no? Todo con Rapid Shutdown para el mercado que requiere Rapid Shutdown va a estar listo también. Aquí estamos viendo la parte inferior del inversor, donde tiene, en otras versiones, digamos que tiene todo esto por fuera. Algunos como los MS4, quizás las conexiones de DC van por fuera. Aquí no, aquí en este modelo es como otros híbridos que tenemos, tiene sus knockouts, entonces aquí llega directamente, puede rematar con tubería o con glándula, etcétera, ¿verdad? Es muy práctico esta parte, pero ya viene aquí todo listo, la comunicación, el tema de la batería, el puerto inteligente, el backup y la red. Aquí tenemos toda la información. Hoy no vamos a ver tan detalladamente todas sus funciones internas. Eso ya se lo dejamos para la certificación, que estén atentos, pero sí para que vayan conociendo el producto y sus ventajas. Este equipo de aquí como ustedes pueden ver, dice preliminar, está en el horno todavía. Estamos por tenerlo listo. 60-75 kilowatt trifásico 220. Si recuerdan, el primero que les mostramos era de 30 kilowatt trifásico 220. Este viene próximamente de 60 y 75 kilowatt. También va a venir con todas sus certificaciones y con un sobredimensionamiento de un 200%. Ahorita les platico más de este dato que está bastante bueno. Pero sí, vienen nuevas potencias y nuevos productos. El siguiente versión es similar a este, pero en 480, que va a ser de 75 a 125 kilowatts. De 340 a 480 con su certificación UL y baterías de litio de alto voltaje. Cabe mencionar, ahí se me pasó el dato por ahí, estos modelos que les he hablado, todos son de baterías de litio de alto voltaje. La siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito de esto, pero sí, son de 150 a 800 volts. Y aquí estamos viendo el inversor que les mostré anteriormente, el de 75-125, cómo viene por abajo, ¿no? Que básicamente, pues, es muy similar. Tenemos las MS4 ahí, las entradas van por fuera del equipo, aquí ya no hay que abrirlo más que el lado de la red. Tenemos el backup, los DC switch, las baterías. Del lado derecho pues está del costado donde conectamos la red en la parte superior y la parte de abajo es el el Smart Port, perdón. Ahí podemos conectar cargas inteligentes, generador o un inversor en ACQP. Ahorita les doy más detalles de eso, pero básicamente es como las vistas generales del equipo, del producto como tal. Y lo que sigue es lo que les decía, las baterías. Compatibilidad de baterías con múltiples marcas, de las más... el detalle, la característica principal es esto, en lo que les decía. HV significa High Voltage para nosotros, que quiere decir batería de alto voltaje, 150 a 800 volts. Para estos dos modelos, el de 30 y el de 60, el de 75, el de 125, todos van a utilizar este tipo de baterías. ¿Y qué baterías son compatibles? Bueno, hay múltiples marcas. Está Soluna, Pylontech, BYD,
etcétera. Aquí ustedes las están viendo en la pantalla. Y hay una pequeña lista de compatibilidad en la parte inferior izquierda. Ahí tenemos ahí una pequeña guía, que es ahí como pueden ver, ustedes pueden entrar a solisinverters.com y pueden irse a la sección de inversores, descargar y lista de compatibilidad de baterías. Y ahí pueden ver ustedes qué baterías es compatible y pueden acercarse con sus distribuidores también para preguntar qué marca de batería están manejando. Y muy posiblemente ya van a tener ellos una disponible para su inversor. Que este producto, pues como son de mayor potencia, pues sí necesitamos baterías de mayor potencia y por eso necesitamos que sean de alto voltaje para poder hacerlas un poquito más eficientes. ¿Okay? Esto es en base a la lista de compatibilidad. Ahora, hablando un poquito de las ventajas del producto, esta es una gran ventaja, potencia fotovoltaica superior. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nuestro inversor es de 60 kilowatts, nuestro inversor híbrido, pero nosotros decidimos instalar 120 kilowatts en paneles, es decir, el 200% de sobredimensionamiento. ¿Qué nos hace esto? ¿Realmente va a funcionar? ¿Va a haber clipping? Bueno, aquí en el gráfico ustedes ya lo están viendo. Perdón. Podemos cargar nuestras baterías a 60 kilowatts y al mismo tiempo entregar energía a nuestras cargas también con 60 kilowatts. Obviamente siempre y cuando tengamos ese recurso instantáneo en el momento, ¿no? Si está nublado y está a 80 kilowatts, pues no va a ser así, ¿verdad? Pero si está en despejado y tenemos esa capacidad, el inversor puede controlar, puede gestionar toda esta potencia además, o sea, no se va a limitar y va a entregar 60 kilowatts de carga a las baterías y 60 a las cargas. Obviamente si la batería es menor, pues va a entregar menor, ¿verdad? Pero tiene esta función superior que puede gestionar el 200% de su potencia. Entonces es una gran ventaja para que podamos sobredimensionar nuestros proyectos con un solo equipo, cargar todas nuestras baterías y alimentar la carga, ¿no? Entonces es una de las principales ventajas que me gusta poner al principio, ¿no? Porque es como que eh, algo único, ¿vale? Entonces es de algo muy bueno. Y lo siguiente es la capacidad de sobrecarga. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si el equipo es de 60 kilowatts, puede entregar un 160% más de, perdón, de carga en el backup. Este 160 es por 2 segundos, pero tiene como que un rango. Puede dar 110% durante 10 minutos, 120 por 600 segundos, 150 por 10 segundos. Esto se traduce a que podemos, quizás si tenemos a lo mejor algunas cargas que tienen picos de arranque, como lo son aires acondicionados o motores, bombas, etcétera, el inversor puede soportar ese pico. Siempre hay que hacer obviamente un cálculo, saber si vamos a tener maquinaria pesada que tenga arranques fuertes, hay que calcular esos picos, ¿no? Siempre hay que considerarlos para que si tenemos ya carga usando y aparte se van a arrancar equipos, que soporte es el inversor. Y la ventaja es que tenemos ese hasta un 60% más de soporte, ¿no? Durante 2 segundos, que es suficiente para que arranque un motor. Es una de las grandes ventajas de este inversor. Y la siguiente también es la conexión de batería. Esta es otra gran ventaja que puede ser, hasta cierto punto lo podemos hacer escalable, pero a otro nivel. Del lado izquierdo tenemos nuestro inversor con una batería de marca A, que es de 60 kilos, por ejemplo. Pero eh, pues conocemos que el precio de las baterías en el mercado actualmente pues sí ha bajado, pero aún así sigue siendo un costo, ¿verdad? Y seguirán bajando los precios. Entonces, quizá solo quiera tener
almacenamiento cierta potencia, pero después de un año, después de algunos meses, quiero tener más autonomía, agrego otra batería. Puede ser otra marca, quizá en el momento ya no hay esa marca o no hay disponible cierta marca que compré antes, puedo utilizar otra y que sea de diferente potencia, no hay problema. ¿Esto cómo es posible? Bueno, el inversor cuenta con dos BMS independientes que puede controlar dos baterías. Entonces, por un lado, podemos estar cargando nuestra batería de X potencia, de X marca, y del otro lado igual, nuestra otra batería de X potencia, X marca, diferente. La recomendación que nosotros vamos a hacer es siempre buscar lo más equilibrado posible, que sea misma potencia, misma marca. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto lo hace un poco más fácil digamos, de maniobrar, de troubleshooting, de dimensionar inclusive, es mucho más fácil, inclusive para el inversor se le va a hacer más fácil, ¿no? Que igual es una máquina, pero pues también tiene que adaptarse a los consumos de los clientes, tiene que eh, conocer sus ciclos de carga y descarga, o sea, no solo es esto y aquello, ¿no? También el inversor necesita saber, necesita conocer, necesita trabajar porque ya son inversores, son cada vez más inteligentes, ¿no? Tienen su software también que necesita ser mejorado cada día con día, ¿verdad? Que actualmente lo hace muy bien, pero siempre hay nuevos retos y hay nuevos desafíos y día con día vamos eficientando todos estos procesos. Por eso es que actualmente podemos hacer esto con distintas marcas de baterías y capacidad, porque el equipo ya cuenta con, digamos, dos cerebros, como si fueran dos MPPTs, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, es una gran ventaja también de este producto. Rango de potencias de batería 50% a 150%, es decir, se refiere a la potencia del inversor, que esto es lo recomendable. Si tenemos un inversor de 60, pues podemos poner una de 30 o, y hasta una de, no sé, una de 90, por ejemplo, para que se den más o menos una idea de cómo es la recomendación. Y hay varios métodos de conexión de baterías. El primer método es simplemente tienes tu inversor, tienes solo una batería, un BMS, listo. Conectas tu inversor con tu batería. Pero como bien vimos, este inversor cuenta con dos puertos de baterías, dos BMS, que es lo que les comentaba. Entonces, si tenemos una batería muy grande y queremos que se aproveche todo el amperaje de carga, se puede unir en paralelo las conexiones del inversor y poder cargar hasta 140 amperes. Cada puerto te da 70, entonces si lo unimos, vamos a tener hasta 140 y poder cargar una batería de mayor potencia. Eh, y el otro método es pues tener dos baterías y digamos, usar los dos BMS, uno para cada batería y listo, ¿no? Es como que es como la primera, pero aquí ya tenés dos baterías. Entonces, con estos tres métodos de conexión distintos, la verdad es que eh, la batería, vaya que en problemas de carga y descarga no va a tener, vamos a tener distintas funciones, distintas metodologías. Y es lo que nos gusta hacer mucho, ¿no? Que tenemos el producto que hace lo que ustedes necesitan, simplemente hay que configurarlo y listo, ¿verdad? El equipo va a funcionar de manera perfecta. El otro, bueno, aquí ya se los comenté, 140 amperes de carga y descarga el inversor, considerando los dos puertos de la batería. Son 70 por puerto, entonces si tenemos una sola batería grande, podemos hacer en paralelo las conexiones y cargar a 140 amperes. En 2 horas, básicamente cargamos una batería de 280 amperes hora, de 100 kilowatts. Entonces, vaya que en 2 horas y el resto del tiempo pues te queda para las cargas, ¿no? Entonces es bastante rápido. La otra ventaja es la conexión con el generador. Aquí, y al igual que con batería, tenemos un rango desde 20% hasta 100%. Es decir, podemos iniciar con un inversor no sé, de 10 kilowatts, por ejemplo,
aproximadamente 10 kilowatts hasta 60 kilowatts en el puerto del generador del inversor. Si bien saben, el inversor tiene un puerto que se llama Smart Port, donde podemos conectar un generador, podemos conectar cargas inteligentes o podemos conectar un inversor on-grid, hacer AC coupling. Entonces, este inversor tiene esta virtud de poder conectar un generador pequeño. Si tienen uno pequeño y después lo quieren ir aumentando, se puede hacer. Entonces también es una gran ventaja este tema de la conexión del generador. Y lo siguiente es el SmartPort, que como bien les comentaba, tiene estas tres formas de conexión. Puede ser en la parte superior, aquí tenemos un inversor, on-grid, tenemos cargas inteligentes y tenemos el generador. Ojo, aquí es una u otra, no pueden ser una se coupling y cargas y no, o sea, no podemos saturar aquí el inversor. Entonces hay que seleccionar una de ellas. Como tal, el inversor pues se conecta al híbrido, el inversor on-grid se conecta al híbrido, como aquí lo vemos, y pues obviamente este le va a entregar, le va a dar AC para que el inversor esté funcionando, aunque haya un corte de la red, el inversor on-grid va a seguir funcionando, nos va a estar apoyando para las cargas, para el circuito de backup y para la batería, también para cargar la batería. Entonces es como agregar un generador solar, vaya. Ya tenemos el generador extra, que es la opción C, que como tal se prende el generador. Aquí la ventaja es que si tiene comunicación el generador, podemos nosotros arrancarlo y detenerlo de manera automática según el estado de carga de la batería. Entonces, si mi batería llega a un porcentaje crítico de descarga, es decir, un 20%, que así lo configuré yo, el generador va a arrancar, va a cargar mi batería y va a dar energía a las cargas de backup. Entonces, es como tener otra fuente de energía. Y el Smart Load, la realidad es que el Smart Load es también algo muy bueno, que es para conectar cargas, digamos, tener un segundo backup. Vamos a tener cargas, van a seguir teniendo energía aunque haya un corte, pero la diferencia es que la prioridad siempre va a ser el circuito de backup del inversor. Entonces, si la batería llega a un 40%, las cargas inteligentes en el Smart Load se van a apagar. ¿Por qué? Pues porque queremos mantener el respaldo siempre y la batería pues le va a dar prioridad al backup. Entonces es una manera de gestionar las cargas del sitio si no hay red inclusive. Si hay red, pues las pueden conectar a la red para que nunca se apaguen, solo cuando haya un corte de energía. Pero básicamente eso es el Smart Load. Si ya después en la certificación podemos explicar un poquito mejor o si tienen dudas las ponen ahí en la sección de preguntas. El tiempo de respuesta, bueno, este es de 10 milisegundos, es muy rápido, es imperceptible. Ustedes están en sus casas, en sus negocios, hay un corte, el inversor va a entrar va a entrar en modo off-grid porque hay un corte de red y ese switcheo lo hace en 10 milisegundos, es muy rápido, es imperceptible. Entonces es otra gran ventaja que tenemos. La que sigue es el paralelo. Hasta 6 inversores en paralelo. Aquí lo recomendable es que siempre tener el mismo número de baterías. Aquí lo que buscamos siempre es un sistema equilibrado. Si tenemos 2 inversores y tenemos 2 baterías, pues cada inversor con su batería. Si tenemos 3 baterías, aquí yo buscaría conseguir 2 baterías para cada inversor. Porque una cosa es un solo inversor con 2 baterías, con 3, 2 en paralelo, etcétera. Pero ya cuando estamos hablando de un circuito en paralelo, siempre tiene que estar lo más equilibrado posible para que los equipos se descarguen y se carguen correctamente y sea solo un sistema. Lo que hace aquí es ser un solo sistema. Y al tener menos módulos módulos de batería que en otro, puede generar un problema de que se descarguen primero en una y quede la otra a la mitad. Entonces, eh, tratamos de buscar eso, ¿no? Un equilibrio en el sistema.
Así que si van a hacer un diseño, un cálculo con inversión en paralelo, busquen siempre la misma cantidad de baterías en cada inversor. Siempre. Esto va a ser como una ley ahí que vamos a poner en el manual. Bueno, no como una ley, pero sí una sección de que tiene que estar esto sí o sí. Entonces, eso ya quedó. Y lo que sigue es el AC coupling. Es de lo que ya hablé. Tienen su sistema y ya hay un sistema existente. Ustedes pueden utilizar el puerto inteligente, el Smart Port, para conectar el inversor y que este se vuelva, digamos, dentro de un mismo sistema de storage, que es el híbrido con sus baterías. Y si llega a haber un corte de red, pues también que el on-grid siga funcionando durante el día. Entonces, esto es lo que se busca en el sistema. Aquí, ojo, la única regla es que el inversor on-grid tiene que ser de la misma potencia o menor que el híbrido. No le podemos poner un inversor on-grid de 200 kilowatts, por ejemplo, a uno de 60, pues porque no, ¿verdad? Ya saben que se va a llegar a dañar el híbrido por sobrecorriente, los terminales, los bornes del inversor híbrido, pues no van a soportar el amperaje de un inversor de alta potencia. Entonces, misma potencia o menor. Eso sí es como la única regla de la C-coupling. Y la otra regla por ahí es el inversor lo controla por frecuencia. Entonces, no necesita comunicación, puede ser cualquier marca, pero sí tiene que el inversor de preferencia tener el frequency shifting o el derrateo por frecuencia para que se pueda controlar la potencia del inversor. Si no lo tiene, sí puede funcionar, pero simplemente lo va a prender y lo va a apagar y va a ser menos eficiente. Entonces, esa es como la única regla de que sea menor de potencia y que tenga ese modo de trabajo del frequency shifting. ¿Okay? La otra ventaja, esta es una que a mí en lo personal se me hace muy interesante, pero sí hay que tener mucho cuidado si la van a usar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí como lo dice Only PV Power, solo potencia fotovoltaica en español, básicamente lo que hace es el equipo funcionar solo paneles, inversor, cargas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no hay red, no hay batería. En teoría no pudiera funcionar porque no tenemos una fuente de respaldo. Pero esta función lo que hace es que el inversor puede seguir entregando energía en el backup aún sin tener batería. Solamente que aquí está limitado, bueno, aquí sí está 100% limitado a la radiación solar. ¿Por qué? Pues porque si baja hay una nube o empieza a llover, solamente la potencia fotovoltaica va a disminuir y si la carga es mayor, ¿qué va a pasar? Pues el equipo no va a poder soportar y se va a apagar. Aquí quizás sí es un poco más intermitente la energía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando se va a usar porque tenemos que saber qué potencia vamos a estar cubriendo y hacerle saber también al cliente que, oye, vas a seguir teniendo respaldo, sí, pero estás dependiendo 100% del sol. Si se nubla o algo, va a bajar la potencia. Entonces, hay que tener cuidado con esas cargas. Yo ya lo he probado esta función y funciona muy bien, nada más que, pues eso, ¿no? Si tenemos cargas muy grandes y se nubla, pues quizá vamos a tener una desconexión. Entonces, es básicamente eso cómo funciona. Y le cedo la palabra aquí a mi colega Mauricio, que nos va a platicar de las aplicaciones, otros temas de más. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien? Espero que no se interrumpa Sí. aquí un poco por ruido. Bien, vamos a ver un poco acerca de las aplicaciones. Creo que antes igual por aquí voy a lanzar algún par de encuestas. Pues bien, si bien estuvimos viendo con el ingeniero Abraham algunas de las aplicaciones, las ventajas que tiene el inversor en sí como producto, pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones un poco más prácticas en lo que respecta al tema de esta presentación, ¿no? Si bien como esquema general, platicábamos y comentábamos que tenemos la facilidad de que estos inversores pueden, pueden conectarse con un puerto inteligente a tres opciones, ¿no? Que sea un generador, una carga inteligente. Esta carga inteligente, pues como bien lo comentaba el ingeniero Abraham, no es una carga que se va a mantener con respaldo,
pero sí es una carga que puede mantenerse encendida por el inversor y preservando cierto estado de carga de la batería, se cortaría el suministro para no descargarla y dar prioridad a las cargas críticas, ¿no? Esto en escenario general. Ahora, vamos a ver las aplicaciones con redes estables, ¿no? Con red de corriente alterna estable. Entonces, si tenemos esta estabilidad, los modos de trabajo que podemos utilizar, primero que nada es el modo de trabajo self-use o autoconsumo. Este modo de trabajo nos permite utilizar ciertas configuraciones específicas, como lo son el control de exportación o el zero export. Esta es una práctica relativamente común donde ciertas regiones de Latinoamérica, como lo son Nicaragua, como es Costa Rica, en ciertos países ya tienen implementado una contraprestación, digamos, o un modo de contrato con el proveedor o el suministrador eléctrico para poder tener una planta fotovoltaica operando con la restricción de no exportar a la red. Entonces, al no tener la exportación a la red, tenemos la facilidad de generar con un sistema fotovoltaico, tener ahorro durante horas sol, pero si sumamos a esto la flexibilidad de tener un sistema con almacenamiento, la energía excedente podríamos almacenarla en baterías. Entonces, al tener este almacenamiento en baterías, podemos utilizarlo posteriormente con estos modos de trabajo o aplicaciones para las necesidades que vimos al principio, ¿no? Por ejemplo, está el peak shaving. Con esto, vaya, la traducción eh, más drástica, digamos, de peak shaving es rasurado de picos. Creo que la traducción un poquito más aceptable, podríamos decir, es disminución o reducir, ¿no? Los picos de demanda en estos casos. Entonces, ¿qué hace el inversor? Bueno, limita la potencia de exportación para que nosotros no tengamos esas demandas altas de la red y podemos compensar esos excesos con baterías, ¿no? Entonces, lo que hace el peak shaving es, dentro de los horarios donde yo ya voy a tener un consumo o una demanda elevada, el inversor actúa con su conjunto de baterías o su arreglo de baterías para inyectar esa potencia y no rebasar cierto excedente. Los inversores por default ya vienen configurados con un 10% arriba de la potencia del inversor para detectar ese peak shaving al momento de habilitarlo, pero esto es totalmente configurable, ¿no? Y conjunto con estas funciones, también tenemos el tiempo de uso o el time of use. Aquí la ventaja, seguramente algunas personas, no sé si ya llegamos a escuchar antes, el término load shifting. Por aquí voy a lanzar otra encuesta, pero este término quiero aterrizarlo un poquito, igual lo voy a hacer un poquito más adelante. Podemos hacer uso o podemos fijar tiempos de carga o descarga, podemos configurar la corriente y el estado de carga de la batería objetivo por porcentaje, ¿no? Que sería lo que conocemos como SOC o porcentaje de carga de batería. Y bien. Y bueno, la otra de las ventajas es que tenemos un suministro ininterrumpido o lo que conocemos como un UPS o UPS. Aquí el tiempo de respuesta del inversor nos ayuda a que la transición al momento de un corte de red y se mantenga alimentado por el backup, pues bueno, es un tiempo mínimo, realmente es un tiempo menor a 10 milisegundos. Entonces, sí hay algunas cargas que pueden llegar a ser muy susceptibles, algunas cargas electrónicas, algunos equipos de control. Recomendamos que al momento de que se vaya a aplicar uno de los productos con una aplicación similar, pues bueno, proveer toda la información de antemano para ver si de alguna manera se puede evitar o se pudiera llegar a tener alguna ligerísima intermitencia. Francamente, digo, la mayoría de los miembros del equipo hemos visto los equipos operando en campo y al momento de que hay un corte de red, la verdad es que, por ejemplo, de todas las cargas que hay, muy pocas pueden llegar a ver algún ligero parpadeo o algún ligero flicker que se pueda distinguir, ¿no? Algunas cargas muy susceptibles sí se llega a percibir, pero se mantiene el suministro del respaldo, ¿no? Otro modo de trabajo que tenemos es el selling first o priorizar exportación, traducido al español. Lo que busca este modo es que el inversor de primera prioridad va a mantener el backup, lo va a mantener alimentado siempre, también en el modo anterior. Como estamos hablando de un inversor con respaldo o con almacenamiento, pues bueno, esa es siempre su prioridad. La salida de conexión en cargas de respaldo se mantienen alimentadas, ¿no? Lo que sí cambia en este modo de operación o en este modo de trabajo es que el inversor va a buscar priorizar después del backup, integrarse con la red, operar con la red o sincronizarse con la red en el sentido de importación y exportación de energía,
porque aquí lo que buscamos es para un tipo de contrato, por ejemplo, un net metering, donde buscamos tener un balance entre la energía consumida y la energía exportada, teniendo como objetivo que la exportada sea la misma que la consumida, para que nuestra facturación llegue prácticamente en cero, ¿no? Entonces, el inversor va a ver ese objetivo de priorizar esa exportación y una vez que se cumpla o se mantenga estar en línea prácticamente en el consumo contra la exportación, pues bueno, la energía excedente que tenga en el sistema fotovoltaico la va a buscar integrar o cargar baterías con ella, ¿no? ¿Qué modos de trabajo podemos utilizar aquí? Con este modo de trabajo también podemos hacer uso del peak shaving y también del modo de tiempo de uso. Si observamos, aquí no podemos hacer uso con cero exportación o cero export, porque precisamente lo que busca el inversor es sí exportar a la red de manera de tener un balance contra lo que se importa de la red. Entonces, vamos ahora con el tema del peak shaving, ¿no? ¿De dónde surge esto? Pues bueno, dentro de las soluciones que se ofrecen para reducir la demanda alta en picos o los picos de demanda, por ejemplo, en México, y creo que muchos países de Latinoamérica tienen un esquema ligeramente similar por parte del suministrador eléctrico, es que en tarifas de media tensión, sobre todo las horarias, en algunas ordinarias también se aplica esto, el operador está midiendo cuál es la demanda más alta que llegamos a hacer de la red, ¿no? La demanda en kilowatts. Entonces, al hacer esa demanda más alta, se hace una facturación y se toma como referencia esa demanda más alta, siendo un cargo por capacidad. Entonces, lo que buscamos con el peak shaving, dentro de las opciones es, primero, utilizar fuentes locales para reemplazar la energía de la red, es decir, para no consumir esa energía de la red, ver la manera de abastecerlo nosotros para tener ese margen, digamos, de reducir nuestra demanda desde la red. Usos aplicables como lo son generadores externos, generadores algunos de combustión o energía fotovoltaica, ¿no? Y en otra aplicación podría llegar a ser incluso la energía eólica, pero nuestro enfoque en este momento es con la energía solar. Otro control que podemos utilizar es hacer control del consumo mediante el uso de ajustes de potencia para evitar problemas de consumo excesivo. Esto traducido, digámoslo con algunas industrias, vaya, las industrias, la mayoría, dependiendo del sector, no paran, ¿no? Muchas industrias, incluso de manufactura electrónica, son trabajo de 3 turnos, 24 horas. Entonces, aquí un control muy sencillo que se puede utilizar es hacer un control de las demandas, hacer un arranque, por ejemplo, sobre todo, cargas inductivas demandan una corriente muy alta, pueden llegar a demandar hasta 6 veces su corriente nominal en un instante muy corto de tiempo. Y basta este instante para que, sumado con una carga y más cargas inductivas, esta alta demanda se registre en nuestra medición y se nos haga ese cargo por capacidad o demanda alta, y nuestro suministrador nos haga este cargo, ¿no? De manera excesiva o incluso en algunos casos hasta penalizaciones. Entonces, controlar ese arranque secuencial de cargas inductivas o de ciertas máquinas que demandan gran potencia puede ser una de las posibilidades para reducir esos picos, ¿no? O la otra también conocida sería incluso desplazar esos arranques o esas cargas excesivas en horarios donde la tarifa eléctrica es un poco más barata, ¿no? Lo vemos a continuación. Y bien, otro para peak shaving, otro método de control podría ser utilizar un sistema de almacenamiento de energía, que es el que estamos presentando el día de hoy, donde podríamos resolver estas demandas pico precisamente utilizando la batería como primera estrategia, ¿no? Entonces, basándonos en estas dos, podemos reducir esa demanda configurando desde nuestro inversor con la aplicación de peak shaving, que la demanda no rebase, en algunos casos de penalización, que no rebase la demanda contratada, ¿no? Y en otros casos prácticos, que no rebase esa demanda máxima que nosotros querramos establecer para compensarla con inversor. Y aquí la ventaja de compensarla con inversor es que podemos hacerlo incluso con la propia batería, configurando directamente desde el equipo, que era lo que les comentaba. Aquí en el apartado de Grid Peak Shaving puedo configurar yo cuál es la potencia que quiero que detecte el inversor prácticamente como un consumo, o vaya, como rebasar esa potencia o esa demanda contratada que tengo considerada con mi operador para compensarla con potencia del inversor, a la vez con uso de baterías, ¿no? Y esta configuración la puedo hacer tanto en el inversor desde su pantalla de la gama Solarator, o puedo hacerlo desde la configuración con la aplicación móvil conectándonos vía local. Ahora, otra aplicación, bien, mencionábamos el tema de las baterías, ¿no? He conocido algunos proyectos en Chile, en República Dominicana, donde ha sido práctico con sistemas de interconexión, con inversores no híbridos, sino con inversores de interconexión que ya conocemos,
acoplar de manera externa la conexión de un generador de combustión para que en las horas o en los horarios donde la tarifa eléctrica es más costosa, se compense el consumo con un generador en vez de obtener esa energía del suministrador. Y pues si bien, si ponemos sobre la mesa, digamos, hacemos el balance, en muchos de los casos prácticos, porque esto ya tiene un análisis previo y no hablo de un generador ni de 2 ni de 3 kilowatts, estamos hablando de plantas arriba de los 20 kilowatts como mínimo, pues bueno, esas demandas altas se compensan con el generador y el costo del combustible y la operación del generador externo contra el consumo si lo hiciera desde la red eléctrica, pues bueno, aquí sale como beneficio que conviene más consumir eso desde un generador y con el inversor híbrido, en este caso la gama que estamos presentando de 3060, que tenemos un puerto inteligente, este control podríamos incluso hacerlo desde el propio inversor para arrancar o parar ese generador, ¿no? Y lo mejor aún es que puedo hacer la integración de las dos cosas al mismo tiempo desde el propio equipo, tanto la batería como el generador, en caso de ausencia solar, como lo sería en una tarifa nocturna o en un horario nocturno, pues bueno, puedo compensar con baterías. Si llego a descargar mis baterías hasta vamos a decir, algún 30%, puedo comandar que el arranque del generador se realice para cargar las baterías hasta un máximo y mínimo que yo defina, y con esto podría definitivamente reducir el que no haga esas demandas energéticas directamente a mi suministrador de red, ¿no? O a mi suministrador en este caso, tal cual el operador de red. Bien, por otro lado también tenemos el time of use o el tiempo de uso. En este caso, los inversores tienen 6 slots o 6 espacios configurables para carga o descarga de batería, donde en ciertos horarios yo puedo definir compensar con carga de batería, puedo hacer un objetivo por corriente o por SOC de batería para que no se me descargue más de lo que tengo estimado eh, para dirigirlo para mis cargas críticas. Pues bueno, alguna vez, no sé si habrán escuchado el término load shifting o mover cargas, sería el término más coloquial. En ciertas industrias, en algunos casos, digo, son temas a evaluar, pero no en todas las industrias se puede. Algunos esquemas o algunas partes de la operación de la industria que requiere arranque de muchas máquinas y justo cuando el horario de la energía es más cara, por lo regular es por la noche, porque al operador eléctrico durante la noche compensar toda esa demanda de cargas le es más costoso porque tiene que arrancar equipos o generadores de combustible incluso que no están en operación en todo el día, hasta en la noche generan esos arranques, ¿no? Y esos arranques son demasiado costosos para los operadores, lo que se traduce en costo precisamente para el usuario. Entonces, en algunos casos, si podemos mover esos arranques de cargas a horarios donde la energía es más barata, vamos a decirlo, pues bueno, ese movimiento me es muy útil, ¿no? Pero si ese movimiento no lo puedo realizar porque planes de operación, por mis proveedores, depende mucho del tipo de industria de la que estemos hablando, porque cada industria es totalmente diferente, pues bueno, lo que podríamos hacer es, si no cuento con esa opción, puedo contar con que el inversor, puedo configurarlo para que compense con energía de baterías o incluso del generador para reducir esas demandas en los horarios donde yo no los puedo controlar. Entonces, es un modo ligeramente similar al peak shaving, de alguna forma, pero este es enfoque para aplazar cargas y el peak shaving me sirve para las demandas precisamente más altas que llegue a tener de la red, ¿no? Entonces, puedo utilizar una o la otra. ¿Dónde me conviene? Creo que algunos esquemas de facturación en general en Latinoamérica, pero me voy a basar en un ejemplo de México. En México, nuestro proveedor eléctrico, que es CFE, Comisión Federal de Electricidad, tiene dos esquemas para la medición de demanda o la facturación. Uno es un cálculo que se hace a partir del consumo de energía que yo haga de la red o la demanda máxima medida. ¿Cuál toma? Por lo regular el que es más bajo. Entonces, si yo tengo o ataco todo mi consumo a cero, pues bueno, prácticamente mi demanda calculada, por así decirlo, se va a ir a cero. Entonces, en esos casos, me conviene hacer tal cual la facturación, ¿no? Pero si tengo otro escenario donde la facturación es más alta, que no sabemos hasta dónde va a manejar este escenario nuestro suministrador eléctrico, pues bueno, podríamos compensarlo con equipos precisamente con inversores híbridos y el uso de baterías, ¿no? Pues bueno, esas aplicaciones son totalmente para la red y el tema tal cual es para la red. Sin embargo, no está de más mencionarlo, estos equipos son capaces de operar en un sistema off-grid o fuera de la red o aislados. Entonces, aquí puedo acoplar incluso un generador externo para para apoyarme de la energía fotovoltaica y cargar baterías
y por ende nuestras cargas críticas, o puedo poner incluso un inversor interconectado al puerto inteligente o SmartPort para generar una microred y así poder hacer control de la potencia de mi inversor como un generador adicional durante horas sol y la potencia que yo le instale al inversor directamente en su circuito fotovoltaico. Y pues bueno, dentro de los esquemas con el generador, puedo hacer la conexión del generador directamente desde el puerto inteligente o el SmartPort, o puedo hacer una conexión de un generador directamente desde la red, desde donde alimento mi tablero de cargas de la red, vaya, nuestras cargas comunes, pero tengo que utilizar este dispositivo que es un transfer switch o un método de desconexión automática para que en modo de aislado con la red, si hay un corte, tenemos que cumplir con unas reglas de seguridad, ¿no? Que es no operar en modo isla para evitar algún accidente si se está haciendo algún mantenimiento eléctrico, algún reemplazo, alguna reparación o incluso hay un fenómeno natural, ¿no? Entonces, tenemos que contar con ese transfer switch y con eso podemos hacer uso de un generador integrado directamente a nuestras cargas de la red o podemos hacerlo directamente desde el inversor alimentando las cargas críticas. Y otro esquema de esta aplicación del generador, podemos hacerlo directamente con la conexión de un Auto Transfer Switch o ATS como el ejemplo anterior, teniendo más inversores en paralelo. O al conectar desde el SmartPort, puedo conectar en paralelo el puerto SmartPort de los inversores para una conexión común con el generador directamente. Y en este caso, el inversor master en configuración paralelo sería el que haga el control de la operación, digamos, en este caso del generador, ¿no? Y pues bueno, tenemos la aplicación de Solis Cloud o tenemos el portal de monitoreo bastante completo y amigable. Tenemos manera de visualizar todas nuestras plantas, gráfica de generación. Con los accesorios en inversores híbridos ya tenemos integrada la visualización de importación, exportación de la red, todos los parámetros de inversor. Con sistemas de interconexión, con los accesorios correspondientes, podemos visualizar también los parámetros o la medición de energía 24/7, ¿no? Estos son algunos ejemplos prácticos que tenemos en Solis Cloud. Por ejemplo, está esta planta, que es un inversor híbrido precisamente de 30 kilowatts con su batería conectada. Esto sería lo que podríamos ver en la vista general, la potencia actual fotovoltaica, el estado de carga de batería y la potencia que se utiliza para cargar o descargar, la demanda en cargas del backup, la demanda en cargas de la red, y con esa diferencia también determinar si estamos consumiendo o importando energía desde la red, ¿no? Una planta ya con inversores en paralelo, que en este caso son 6 equipos en paralelo y uno separado. Podemos ver en la vista general todos esos inversores en un listado y si tenemos integrado un generador como lo es en este caso, que es una planta en Myanmar, podemos ver cuál es la operación del generador, ¿no? Con la medición directamente desde los inversores, podríamos ver cuál es la potencia de operación del generador y el estatus, si está operando, cuánta energía hemos tomado de él, entre otros factores, ¿no? Viendo estos casos prácticos, precisamente, tenemos una planta fotovoltaica híbrida en Chile. Por ahí en el chat vimos que nos están sintonizando desde Chile. Si bien el enfoque de estos productos son inversores UL, creo que la integración o algunos métodos de aplicación también se asemejan o son definitivamente útiles, ¿no? Pero en Chile se manejan equipos IEC o certificación europea, países como Chile, Perú, principalmente, por mencionar algunos, se me está escapando alguno, utilizan equipos con certificación IS, como lo son con voltajes a 380 volts. Entonces, esa es una planta. Tenemos otro también, un respaldo en una minería. Si bien mencionamos aquí las baterías, ya no son, o ya no hablamos de baterías de 48 volts, porque imagínense el calibre de cable que vamos a necesitar. Aquí tenemos la ventaja de utilizar baterías de litio en alto voltaje. Entonces, al tener un rango de alrededor de 600 hasta 800 volts, nos permite tener más capacidad de baterías con una corriente baja, relativamente baja. Y pues este es un ejemplo, ¿no? Precisamente un equipo de ese tipo o esa gama o escala de baterías, podríamos decir, donde ya son bancos prácticamente armados, donde incluso podemos ensamblar el inversor, ¿no? Como primera vista. Y este es un respaldo precisamente en una planta de minería. Y tenemos también otra planta híbrida, si no estoy mal, pues esa es una planta para venta que tiene baterías del fabricante Dynes, donde tenemos los 6 inversores híbridos y aparte tenemos la planta del generador, que fue la que les mostré desde Solis Cloud hace unos segundos. Y pues bien, por último, pero no menos importante, recordarles la parte de proceso de servicio de Solis, nuestra cadena de valor. Siempre para nosotros el usuario final
el propietario de la planta debe comunicarse con el instalador profesional, sea el instalador que le instaló el equipo, valga la redundancia, o en algunos casos, pues bueno, ya son libres de contratar a algún tercero, ¿no? Pero a su vez, este instalador profesional tiene que contactar con el partner regional o el distribuidor del equipo para llevar a cabo algún seguimiento, ¿no? Y esto porque hay una cadena aquí de valor. El partner o el distribuidor no solamente se dedica a sacar las cajas de los equipos y a despacharlas, ¿no? También tiene un equipo de soporte tanto preventa como postventa. Entonces, aquí nos apoyamos y tengan la certeza de que en caso de que tengan alguna consulta que crean que escala el alcance que tiene el personal del partner o del distribuidor, nosotros en conjunto lo estaríamos viendo o involucrándonos para darles la respuesta que ustedes lleguen a necesitar. Entonces, es importante o sumamente importante seguir esta cadena de valor. Para esto hay herramientas como lo son los manuales físicos que vienen en la caja del inversor. Esos no son para coleccionarlos, son para revisarlos y para entender el funcionamiento de los equipos. Sin embargo, si se va a utilizar un equipo que aún no se adquiere, pueden obtener los manuales en línea. Tenemos la herramienta de Solis Cloud que nos ayuda con diagnósticos. El monitoreo podemos ver alarmas, parámetros que nos ayuda a entender si sucede algo con el equipo o si está operando correctamente. También está el conocimiento que damos en capacitaciones y certificaciones. Lo mencionó el ingeniero Abraham. Para más información técnica de cómo se conecta el equipo, configuraciones, comisionamiento, incluso hasta más aplicaciones de las que vimos el día de hoy, estén atentos a las certificaciones que realizamos tanto en línea como en eventos presenciales. No duden en seguirnos en redes sociales para estar enterados y para inscribirse. Y pues bueno, adicional tenemos algunos recursos extra como lo son el chatbot de WhatsApp. Ahorita mostramos el QR para que vean los recursos que hemos precargado nosotros. Tenemos un portal para dar servicio. En este portal nosotros vamos por orden de llegada, valga. ¿Y por qué lo menciono? Porque en algunos casos la carga de trabajo se vuelve algo elevada, en algunos casos la carga, digamos, podríamos decir que al día. Entonces vamos dando prioridad de respuesta porque sabemos que cada caso, nos damos el tiempo para darle la importancia a cada caso, ¿no? Como se lo merece. Y pues bueno, el checklist, que es un formato que nos da los pasos o los lineamientos de las mediciones y pruebas que debemos realizar. Y el checklist no es precisamente solo para la garantía, también es un recurso útil para el comisionamiento y puesta en marcha, que me ayude a verificar que toda la instalación del inversor esté correcta y pueda operar de manera normal, ¿no? Tenemos en el canal de YouTube, que es Solis Latam, precisamente este webinar se está grabando para publicarlo posteriormente ahí, por si necesitan ver la grabación posteriormente o incluso quieren compartirlo con alguno de sus colegas o personal operativo. Van a encontrar ahí la grabación en el canal de YouTube, entre otros entrenamientos que ya tenemos publicados. Y pues bueno, para el chatbot de WhatsApp pueden escanear este código QR, solamente escribir la palabra hola y les despliega el menú. Ahí les recomendamos navegar entre las opciones y la información que hay. Hay bastante. En algunos casos sabemos que hay dudas muy específicas o muy puntuales que a lo mejor pueden encontrar ahí la información inicial o incluso no pudieran no encontrarla, pero al menos tener algo de orientación de dónde canalizar mi duda, dónde comprar. Por países tenemos filtrado los distribuidores para que ustedes puedan acceder a ellos y los datos de contacto. Podemos encontrar dónde tenemos las fichas técnicas, dudas frecuentes, todos estos apartados que consideramos de utilidad prácticamente 24/7 están ahí precargados para ustedes. Y pues bueno, este es el portal de Fresh. Aquí la comunicación, sobre todo donde ya tenemos distribuidores establecidos, lo manejamos a través del propio distribuidor, pero ahí si llega a haber algún dato indicado o vaya, información faltante, ¿no? Para identificar el distribuidor de un equipo porque le van a dar asistencia, pues bueno, pueden consultar con nosotros y podemos apoyarlos con la información base que lleguen a requerir para esto, ¿no? Bien, y también tenemos un código QR para un enlace a una comunidad de WhatsApp. Cabe destacar y muy importante, esta no es una comunidad de soporte, es una comunidad para promocionar los eventos, certificaciones, todo lo que viene de Solis, además de las redes sociales. También pueden encontrar aquí la información para temas de soporte, recordarlo, con el distribuidor del equipo. Si no cuentan con el distribuidor del equipo, pueden contactar con nosotros y les podemos apoyar en darles orientación en esos temas o identificar a su distribuidor para iniciar el seguimiento pertinente, ¿no? Bueno, finalizando con el tema,
Esperamos que el día de hoy se hayan llevado algo de información nueva o útil para esos proyectos que están por venir. El mercado de almacenamiento está creciendo muchísimo y próximamente, a finales yo creo o a inicios del próximo año, vamos a estar lanzando nuevos productos para este sector de almacenamiento que está creciendo de manera un tanto acelerada, ¿no? Bien, de antemano, muchísimas gracias. Abraham, no sé si estás por ahí, vamos a dar espacio para leer algunas preguntas, por si hay algunas preguntas creo que ya se respondieron, pero no sé si se desee complementar algo por ahí. Adelante, aquí estamos viendo las preguntas. Hay unas que ya se respondieron. El ingeniero Sergio nos ayudó. Estoy viendo uno de José Luis Barrera que dice que ejemplos de cargas inteligentes. Vaya, estas cargas inteligentes que le llamamos nosotros, realmente lo que queremos, bueno, vaya, este tipo de cargas básicamente van conectadas en el puerto inteligente del inversor, en el SmartPort, donde conectamos el inversor on-grid para el AC coupling, el generador, o como tal, aquí como dice la pregunta, cargas inteligentes. ¿Y cuáles son? Bueno, son las cargas que también queremos que estén respaldadas en caso de un corte eléctrico, pero que no sean la prioridad número uno. La prioridad número uno siempre va a ser las cargas del backup. Esa siempre es la prioridad del inversor. Entonces, estas cargas se llaman inteligentes porque se pueden apagar cuando el porcentaje de carga de la batería baja de cierto nivel. Este nivel se va a configurar de que le podemos poner, no sé, quiero que estas cargas se apaguen cuando la batería llegue a un 40% de descarga para que aún tenga energía para las cargas principales del backup. Con eso queremos hacer, a esto le llamamos cargas inteligentes, meramente es eso. Entonces es una de las utilidades de este puerto del SmartPort que tiene el inversor. Meramente eso. Y creo que son todas las preguntas. A ver. Sí, creo que de momento sí, pues prácticamente por ahí están respondidas. Digo, nada más como enfatizando porque igual se mencionó hace unos minutos, con algunas cargas críticas en específico con las que lleguen a tener duda, pueden hacer llegar la información a través de su distribuidor o a través de nosotros en el caso que sea aplicable y podemos ayudarles a verificar el tiempo o en estos casos si hay algún tema, ¿no? Con la sensibilidad de algunas cargas. Realmente no lo hay por el tiempo de respuesta del circuito de respaldo, pero no está de más considerarlo. Sí, así es. Por ahí hay otra preguntita que pregunta Aquiles. La lista de compatibilidad de baterías, sí, esa la pueden encontrar ahí en la página. Por ahí mi colega Grecia también compartió el canal de YouTube donde se va a subir este webinar por si lo quieren ver después. También ahí está toda la información. No quiero decir todas las marcas de baterías porque pues, son muchas, pero ahí pueden encontrarla en la página de Solis. O nos pueden ahí preguntar también en el chatbot, o ya sea con el distribuidor o con un ticket también por ahí. Pero en la página de solisinverters.com ahí pueden encontrar la lista de compatibilidad de baterías. Creo que ya no hay más preguntas. Ya nos estamos extendiendo un poquito. Yo creo que sería por aquí. Bueno, ahí también preguntó lo mismo de lista de compatibilidad. Hay que buscarla ahí en la web. Pero sí, ya. Bueno, creo que por hoy hemos terminado. Espero que les haya servido toda esta información. Muchas gracias por conectarse. Y pues nada, a seguir el día que hay mucho trabajo por delante. Muchas gracias, Mauricio, también por la información. Gracias al equipo ahí que hizo todo esto posible. Gracias a todos los asistentes, gracias a Abraham, gracias al equipo y un gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.